Excelente. Buenas noches a todos los que se van conectando el día de hoy. Bienvenidos a un live más de Inspírate Creador como cada domingo que tenemos. Y para ello, un poco de lo que vamos a ver y el tema también del día de hoy es abordar esas historias de la marca personal en LinkedIn, ¿no? Que es tan importante no solamente crear contenido por crearnos, sino también qué hay detrás de cada una de esas publicaciones, qué historias hay detrás de ello. Y para eso tenemos una súper invitada que quiero que Candy nos pueda comentar un poquito más acerca de esta invitada. Buenas noches. Buenas noches, Milagros, y buenas noches a todos los que se van uniendo a la sesión. Sí, hoy tenemos una súper invitada que tiene una marca personal muy potente y auténtica en LinkedIn y que seguramente muchos la conocen y hoy vamos a aprender bastante de ella. Es Marlene Peña. Ella es mentora y coach de marca personal 360, mentalidad, emprendimiento, negocios digitales, marketing auténtico en LinkedIn, liderazgo emprendedor y entrenadora de mentores. Y su lema es: tú eres el protagonista de tu legado, porque al final tu marca personal es justamente eso, ¿no? Tu huella y tu legado. Así que sin nada más que decir, le damos la bienvenida a este episodio de Inspírate Creadora Marlene. Hola chicas, ¿cómo están? Gracias Bienvenida, Marlene Marlene. por aceptar la invitación a Inspírate. Con mucho gusto de poder compartir con ustedes y de verlas a ustedes también cómo han crecido inmensamente en esta plataforma. Pero muchas felicidades, de verdad, porque nos inspiran bastante a seguir avanzando y a seguir dejando y liderando nuestro legado. Así es, Marlene. Sí, para nosotros también es una emoción estar aquí contigo hoy. Yo creo que una vez te escribí ahí por LinkedIn, ¿no? Comentándote porque tu marca personal fue una de las que a mí me inspiró, porque justamente, ¿no? La autenticidad de lo que veía. Así que estamos felices. Y ahora te vamos a dar pase para que tú puedas explicarnos un poco más de tu tema, ¿no? Y así aprender. Genial, gracias. Bien, entonces estamos aquí para poder compartir este tema, el poder de tus historias de marca personal en LinkedIn. Pues yo recuerdo que cuando inicié en esta plataforma hace 5 años, que fue el 2020, yo veía que pues muchas marcas personales compartían, pero en ese tiempo era otra temática, como que siempre se iban más a las reflexiones o a las frases que se encontraba en Pinterest o en diferentes redes. Y yo me puse a observar y decía cómo yo me destaco, cómo me diferencio, cómo creo una marca personal que conecte con las personas, pero poder transmitir lo que yo soy como persona de manera real al otro lado de la pantalla, ¿no? Y es ahí donde pues empecé a escribir mis historias que ya venía escribiendo, o sea, que ya venía contando, ¿no? En mis almuerzos, en mi trabajo, antes de emprender. Me gustaba contar esas historias de cuando era pequeña, de todas las cosas que ocurrían y que para las personas con las que me relacionaba era novedoso, era nuevo, porque yo he crecido en el campo, he nacido en el campo, he tenido muchos retos, muchos desafíos, que quizás alguien que nace en la ciudad, que solo conoce acá, no tenía esa experiencia. Entonces cuando yo contaba mis historias desde pequeña, la gente se quedaba ahí, o sea, a veces nos pasábamos la hora del almuerzo y se quedaban. Entonces, desde ese momento me acordé en LinkedIn y dije, ¿por qué no contar mis historias de marca personal, o sea, mis historias reales, ¿no? Entonces, es ahí donde, pues, empezamos. Ahora, quiero compartirles esto, ¿no? De cómo triunfar con tu marca personal en LinkedIn sin haber trabajado en una gran empresa. ¿Por qué? Porque tengo muchos de mis clientes que me dicen, Marlene, pero yo no tengo una gran historia, yo no he hecho grandes cosas. Y aquí hay creencias limitantes que tenemos como personas, como profesionales, dependiendo en el lugar en donde hemos nacido, hemos crecido, que muchas veces nos limitan poder transmitir esas experiencias que pueden ayudar y pueden servir a otras personas. Entonces, lo primero que quiero decirles es que no necesitas haber combatido a un animal feroz y que tienes que contar una historia, no sé,
una historia que irreal, porque justamente las historias de marca personal son historias reales que tú has vivido, tú has experimentado y que desde ahí vas a compartir tus experiencias, vas a conectar con tu público objetivo, vas a conectar con las personas que te siguen dentro de tu marca personal. Por otro lado, tampoco necesitas haber tenido $1 millón como Bill Gates para fundar Microsoft. Este es algo que quizás muchos no saben, pero muchos nos cuentan las historias de los casos de éxito millonarios y que desde así empezó en la terraza, empezó en tal lugar, pero empezó con dinero, a diferencia de muchas marcas personales como nosotros que hemos salido de abajo, hemos empezado, que muchas veces porque no avanzamos o no corremos como otras marcas personales que han tenido los recursos, muchas veces nos quedamos ahí. Entonces, mi mensaje para ustedes en este caso es que no necesitan haber, digamos, tenido todos estos recursos para poder contar sus historias. Todos tenemos historias únicas y podemos convertir esas historias en nuestros mayores recursos para poder conectar con la otra persona, con nuestro público objetivo y así poder lograr nuestros objetivos, poder crecer y avanzar. Entonces, sigamos. Lo que necesitas sí es, y es lo que a mí me ha ayudado, justamente, yo no vengo de haber trabajado en grandes empresas. Yo he nacido en el campo, hasta los 12 años ayudaba a mis padres, a mi abuela, cuando falleció mi abuela, a mis padres, ayudaba a pastear las vacas, a cuidar a mis hermanos, ayudaba a todo lo que era en el campo. A los 12 años tomé una gran decisión y pues emprendí mi viaje sin saber a dónde iba, pero la cosa es que salí y bueno, digamos que trabajé cuidando niños por 13 años. Luego, posteriormente, ya terminé la universidad y empecé a trabajar en empresas, pero no empresas grandes, sino empresas pequeñas. Trabajé 6 años en ese entorno y es ahí donde hace 6 años, justamente, que, digamos, emprendí. Hace 5 años que decidí realmente ya emprender en esto que me apasiona, que es marca personal. Entonces, ¿qué es lo que necesitas para lograr trascender con tu marca personal, con tus historias? Es primero más confianza en ti mismo. La mayoría de las personas que no logran destacarse, que a pesar que tienen muchos certificados, que a pesar que tienen muchos años de experiencia y que no logran esa oportunidad laboral, es porque hay una desconfianza, hay una baja autoestima, que no confiamos en lo que somos, en lo que tenemos para dar. Entonces yo, desde mi experiencia, les digo que, número 1, que cosas que necesitas es más confianza en ti mismo. Un siguiente ingrediente es aquí valorar cada historia de tu marca personal. Sí, aquí es las historias, de ahí les voy a compartir los tipos de historias, las estructuras para que ustedes puedan empezar ya a contar sus historias de marca personal. Pero lo importante aquí es valorar cada historia. Si ustedes ven mi perfil en LinkedIn, yo les comparto historias de cuando era pequeña, de cuando trabajaba en empresas o cuando cuidaba niños. O sea, qué aprendizaje, qué habilidad, qué valor aprendí o ejecuté o practiqué en cada historia que yo les cuento. Entonces, cada historia cuenta, cada historia de tu marca personal te permite transmitir algún valor, alguna habilidad, para que, sobre todo habilidades blandas, te permite transmitirlas a través de tus historias. En tercer lugar, aprender a comunicar tus historias. Porque sí, yo era muy buena comunicando mis historias en las reuniones de trabajo, cuando también en los almuerzos yo me quedaba contando historias. A veces nos pasábamos de la hora del almuerzo cuando yo trabajo en empresas. Pero al momento de llegar a LinkedIn me costaba contar las historias que se conecten con mi temática, que es marca personal, emprendimiento, marketing personal, o sea, diferentes temas para trabajar la marca personal 360. Entonces,
yo comunicaba mis historias, pero yo, al inicio, ¿no? En el 2020 yo sentía que, claro, contaba mis historias, pero que no estaban alineadas a, digamos, posicionarme realmente como marca personal. Y obviamente en ese proceso es donde empecé a aprender a comunicar mis historias. Me capacité, me formé, tomé mentorías para aprender a comunicar mis historias de marca personal. Entonces, eso, aprender a comunicar. Y luego es empezar ahora mismo. No necesitas quedarte en el proceso de aprendizaje, no, empezar a aplicar. Cuando yo inicié a escribir en LinkedIn, muchas personas me escribían por interno, Marlene, te has equivocado en esto, me has escrito mal esto, pero yo seguía y seguía y seguía. Sí, claro, les agradecía y seguía mejorando y capacitándome, pero yo no lo dejaba de hacer. No hasta, porque justamente eso es lo que me ha permitido mejorar, ¿no? Cuando uno va haciendo. Así que hacer hoy mismo las cosas. Luego, ¿qué he logrado al contar mis historias de marca personal con estrategia? Pues es algo que yo jamás imaginé. O sea, en el 2020 ustedes me pueden ver que yo en 2019 había renunciado a mi trabajo porque me sentía estresada y quería crecer, me había sentido estancada. Sin embargo, no estaba 100% convencida de que iba a emprender. Yo quería trabajar en recursos humanos, incluso yo había llevado una maestría, me había certificado en diferentes áreas de recursos humanos para asumir el puesto de generalista o de líder dentro de recursos humanos. Pero adivinen que esas oportunidades no llegaban hasta que llegó una, finales del 2019, pero en ese momento esa oportunidad que llegó, o sea, me di cuenta que el sueldo era súper bajo, el horario era bastante amplio, y yo dije, esto es lo que quiero para mi futuro, y es ahí donde yo decidí emprender. Entonces, al haber iniciado a contar mis historias que me han permitido tener más de 450 marcas personales potenciadas en habla hispana en diferentes redes sociales, porque yo trabajo en la marca personal 360 como una empresa. Entonces, tenemos marcas personales en YouTube, en Instagram, en TikTok y en LinkedIn que se han posicionado y que hoy en día están viviendo lo que más les apasiona. Así que eso se puede decir que es un gran logro gracias a posicionar mi marca personal con mis historias. Luego haber dado charlas, talleres, tanto para empresas como desde mi propia marca personal, tener más de 22,000 suscriptores en mi newsletter aquí en LinkedIn, más de 45,000 seguidores. Actualmente, dentro del ranking de Fabicon en Perú, soy en la parte de categoría del nicho de marca personal y creación de audiencias, estoy como el top 1. Y sobre todo, más de todos estos logros, es haber logrado vivir de lo que más me apasiona, que es impulsar a que más personas lideren su legado. No importa si emprendes o trabajas para una empresa, pero que tú te hagas cargo de tu empresa personal. ¿Y cómo lo he logrado? Al contar mis historias con estrategia aquí en LinkedIn. Entonces, no les estoy hablando de algo que no he hecho, de lo que he escuchado, sino es basado en mi propia historia en todo este proceso. Entonces, vamos al grano. ¿Cómo comunico mis historias? ¿Qué historias debo contar? Pues aquí les tengo 5 pasos para que ustedes empiecen a contar desde hoy en día, desde hoy, y les dejo de tarea. Ahí si todavía no cuentan sus historias, empiecen a contar. Primero, paso número 1, define tu objetivo. Esto es para todo. En la parte de las historias es una estrategia dentro del contenido que nosotros compartimos en LinkedIn. Entonces, definir cuál es el objetivo por el cual voy a compartir este contenido basado en el tipo de historia, ¿no? Entonces, toda historia inicia con un objetivo. De este modo, enfocarás todo lo que sigue. O sea, si yo tengo un objetivo, que es lo que quiero lograr con esta historia, voy a saber qué tema
voy a definir todo lo que sigue dentro de la historia. Paso número 2, identifica tu tipo de historia. ¿Qué tipo de historia es? Enseguida les compartiré los 5 tipos de historia, pero hay hasta 5 tipos de historia, o incluso habrá más, pero yo utilizo 5 tipos de historias que comparto en mi perfil de LinkedIn y que cada tipo de historia me ayuda para cierto objetivo que quiero conseguir. Entonces, la marca personal tiene muchas historias, pero yo las encierro en 5 tipos de historias. Número 3, elige la estructura. Nosotros, bueno, el storytelling, que es una de las técnicas que se utiliza justamente para contar nuestras historias, tiene diferentes estructuras, ¿no? También está dentro de eso el copyright. Entonces, yo utilizo 2 o 3 estructuras que son las que más me funcionan o con las que me siento más cómoda. Entonces, a elegir qué tipo de estructura voy a utilizar para contar esta historia, ¿no? No se trata de contar por contar una historia, tiene que tener una estructura, ¿no? Inicio, intermedio, avanzando y final. Punto número 4. Conecta con tu cliente ideal. El tema es que muchas veces, y eso me pasaba al inicio, ¿no? Cuando yo iniciaba a contar mis historias, y era que, bueno, yo tenía a mi cliente, pero yo contaba una historia alejada del cliente, ¿no? O sea, contaba simplemente una historia y ya. Hoy en día, bueno, desde que me capacité, ¿no? Desde hace 4 años, en la actualidad, pues yo conecto la historia a empatizar con mi cliente. En este caso, esa historia, como en mi caso soy mentora y todos los que somos formadores, capacitadores, que hemos pasado por ese proceso, o sea, nuestro cliente, ¿dónde está? Está en nuestra situación pasada. Entonces, es mucho más fácil incluso ponernos en su lugar, porque ya nosotros hemos pasado por ese proceso. Entonces, recordamos cómo nos sentíamos, qué pensábamos, qué queríamos, qué nos pasó, qué nos ocurrió, ¿no? Y usualmente acá, por ejemplo, en LinkedIn pueden ver las historias donde te cuentan, ¿no? Cuando me trataban mal en el colegio, cuando me sentí estancada, cosas así, ¿no? Entonces es porque estás conectando con tu yo del pasado y eso te permite conectar con el cliente que en ese momento está pasando eso. Entonces, aquí el protagonista siempre va a ser el cliente, ¿no? De tu historia. Si bien es cierto, lo puedes contar desde tu propia experiencia, pero considerando que quien va a empatizar con esa historia va a ser tu cliente. Entonces tienes que hablarle hacia él. Y pues, aquí tenemos el punto número 5, que es elige un gancho que impacte. O sea, en todo contenido, en LinkedIn, la primera frase, el primer párrafo es el que cuenta, ¿no? Entonces, lo mismo, las historias. Tenemos que tener un gancho que impacte, que genere curiosidad para que la persona vaya a leer tu historia, ¿no? Entonces, estos son, digamos, los 5 pasos que yo utilizo para empezar a contar y escribir una historia. Ahora, tipos de estructuras para tus historias. Como les decía, yo utilizo 5 tipos de historias. Entonces, utilizo las historias personales, que estas ocurren, por ejemplo, no en tu vida personal, que puede ser, no sé, con tu mascota, o que puede ser con tu familia, con otras áreas que no tienen que ver con el entorno laboral, ¿no? Entonces, son historias más personales. Pero estas usualmente yo las utilizo para transmitir valores o para transmitir lo que es habilidades blandas también, porque, por ejemplo, el liderazgo también lo puedes desarrollar dentro de tu familia, dentro de tus amistades, o sea, dependiendo la historia que quieras contar. Otra de las tipos de historias es historias de éxito o testimoniales. Y aquí esto yo lo comparto en dos aspectos. Uno es historias de éxito propias mías o historias que tienen que ver con mis clientes. ¿A qué me refiero? Es que cuando tú ya creces y avanzas como profesional,
como marca personal, ya tienes historias de éxito. Entonces tú puedes compartir una historia relacionada con tu cliente, obviamente sin poner el nombre y tal. ¿Por qué? Porque muchas personas o muchos clientes no quieren salir a cada rato en las historias, ¿no? O no quieren que cuentes eso, porque eso es privado también para ellos. Entonces, puedes agarrar una historia y decir, un cliente pasó este proceso y todo. Y este tipo de historias conectan muchísimo y a mí me sirve muchísimo para vender, o sea, para vender sin vender, por ejemplo, ¿no? En LinkedIn. ¿Por qué? Porque son testimonios de otros clientes que ya pasaron por ese proceso. Entonces, la persona que te ve, y si es tu cliente potencial, pues se va a dar cuenta y se va a relacionar y va a empatizar con esto y va a querer que tú también le ayudes, porque tú has ayudado a ese cliente o porque tú has pasado por ese proceso y lo has superado, ¿no? Luego, historias de origen. La historia de origen de la marca personal es cuál es esa razón de ser, por qué naciste, o sea, por qué decidiste emprender en ese negocio, por qué decidiste enfocarte en esa carrera, desarrollo profesional, por qué elegiste marketing, por ejemplo, por qué elegiste recursos humanos, por qué elegiste empleabilidad, no sé, o sea, en el tema que te desarrolle, ¿no? ¿Por qué lo elegiste? ¿Por qué? Entonces, esa es una historia, ¿no? Yo cuando elegí marca personal, hace 5 años, un poco más, que emprendí, porque yo ya vengo haciendo marca personal hace 7 años, pero hace 5 años que decido recién emprender, me doy cuenta que ese hobby que tenía de ayudar a otras personas con marca personal podía ser un emprendimiento. ¿Cómo salió? Porque ayudé a mi esposo. Mi primera marca personal fue mi esposo. Y hoy en día es mi marca más exitosa que tengo en la actualidad, ¿no? Entonces, desde ahí sale. Quería que más personas lideren su legado y al liderarlo vivan de lo que más les apasiona, ¿no? Entonces, de ahí sale esa historia. Luego, tenemos historias de conflicto y resolución. En este tipo de historias son más como para demostrar tus habilidades, por ejemplo, de empatía, de liderazgo, de trabajo en equipo, de cómo resolvías o resuelven las situaciones. Y eso también lo puedes contar en una historia. ¿Quién no ha tenido una situación con algún cliente, con algún jefe, con algún compañero? Entonces, tú cuentas esa historia, obviamente no que la otra persona quede como la mala o tal, sino que tú céntrate en cómo tú resolviste, cómo fuiste asertivo, ¿no? Y esto te va a permitir transmitir esas habilidades blandas que muchas veces necesitas si quieres crecer como líder. Y por otro lado, te sirve si es que quieres conectar con tu cliente, ¿no? El cliente va a saber. Y también vas a atraer clientes resolutivos. Y la quinta es historia de transformación. Y la marca personal va evolucionando con el tiempo, ¿no? O sea, desde que hemos crecido, hemos empezado la universidad, terminar la universidad, el primer trabajo, el segundo trabajo, emprender el negocio, o tu línea de carrera creció, avanzó. Y ahí vas a ir viendo tantas transformaciones. Entonces, vas a tener muchas historias que contar de cada paso. Si se dan cuenta, estas son los 5 tipos de historias que contamos. Ahora, las estructuras. En el caso de las estructuras tenemos el viaje del héroe, la estructura aristotélica, la estructura lineal, la estructura paralela. Y aquí les voy a compartir algunos ejemplos. Por ejemplo, en el 1. Aquí estoy compartiendo una historia que es personal. El objetivo era empatizar con mi público objetivo, con mi comunidad aquí en LinkedIn. Tipo de historia es personal, porque estoy hablando de mi persona, de mi cumpleaños, de mi familia. Hay todo un desarrollo más personal. La estructura es el viaje del héroe. El cliente con el que quiero compartir y conectar y empatizar es el emprendedor. Y el gancho, digamos que es como que impactante, es como mi primer cumpleaños que celebré en mi vida, ¿no? Y quizás conecte con los emprendedores. ¿Por qué? Porque muchos emprendedores están tanto sumergidos en su trabajo que muchas veces no celebran sus cumpleaños.
y lo relaciono de alguna manera, pues yo se puede decir, yo no celebré mi cumpleaños durante muchos años de mi vida porque por la situación, por el entorno, por el momento, ¿no?, en el que yo había nacido o en el lugar. Entonces, este es un ejemplo de historia. Luego tenemos otro, que es este ejemplo, donde el objetivo, ¿cuál es? Inspirar y generar credibilidad. Generar credibilidad, en este caso, una historia también te permite generar credibilidad, porque justamente te permite contar de cómo hiciste, cómo pasaste del punto A al punto B. Entonces, tipo de historia, transformación, ¿no? Porque ahí se pueden dar cuenta desde el inicio, ¿no?, de haber trabajado cuidando niñas a entrenar mentores y emprendedores. O sea, es una transformación. La estructura, el viaje del héroe, el cliente ideal, mentores, porque quiero conectar con otros mentores. Gancho, hace 11 años renuncié al mejor trabajo de niñera. Entonces, generan curiosidad y van a buscar leer más. El ejemplo número 3, aquí tenemos una estructura que es, este tipo de estructura de historia es justamente la lineal, ¿ya? O sea, es lineal porque nos está hablando de cuando tenía 6 años, cuando tenía 9 años, o sea, va en línea. Entonces, aquí utilicé esa estructura y también el objetivo es confianza para vender sin vender. O sea, a mí ese tipo de historias me ayudan a vender sin vender. O sea, cuando comparto este tipo de historias, ya tengo clientes, personas que empiezan a buscarme, me escriben o agendan, y incluso ni siquiera tengo que hacer mucho esfuerzo para se puede decir, para convencer al cliente que me compre la mentoría, porque ya ve todo lo que hago, lo que soy como persona y como profesional. Este tipo de historia es éxito y testimonial, ¿no? Ese tipo de historia, que justamente son los tipos de historias que nos ayudan a vender sin vender. Estructura lineal, como les decía, la estructura es esa lineal. Cliente ideal, emprendedores, y gancho a los 6 años. Por último, no se trata de inventarte historias increíbles, o sea, de inventarte, de imaginártelas. Se trata de haz que tus historias sean increíbles. O sea, cada historia que tú tienes suene increíble, sea increíble y conecte con propósito desde tu ser y hacer con tu cliente potencial y grupos de interés. Es la mejor manera de trascender tu legado en habla hispana sin venir de la mejor universidad o gran empresa. Así que este es el mensaje que quiero dejarles por último dentro de esta sesión. Excelente, Marlene. Ha estado muy clara toda la explicación. A mí me encantó. Creo que cuando hablamos sobre contenido, la gente piensa, no, hay que diseñar, hay que hacer diseño Canva y la gente ya no quiere por eso. Pero no, muy aparte de ello, podemos compartir nosotros mismos nuestra historia. Y eso también me pasó bastante cuando yo empecé en LinkedIn. Generaba muchos carruseles, infografías, pero ya con el pasar del tiempo me di cuenta, ¿por qué no pruebo ese formato de contar también mi historia y mi experiencia? Inclusive yo hace poco he estado compartiendo mucho contenido sobre Cookie, que es mi perrita, así porque un momento a otro dije, no, ¿por qué no lo intento? Y le invitaron a un evento, entonces a través de mi LinkedIn me invitaron a un evento a ella. Entonces, ¿qué tan poderosa es esta marca dentro de LinkedIn? Y que no solamente sea por un tema, muchos dicen, no, el tema de ego, de nosotros mismos, certificados y ellos no, sino que también podemos colocar, no sé, a nuestros hermanos, primos que tengan algún talento y que de repente algún gerente o jefe los pueda ver. A ti, Candy, cuéntame qué te pareció. Yo me quedé asombrada con todo. Sí, a mí me ha encantado porque justamente a veces nos dicen cuenta historias o sé más cercano, pero no tenemos idea, ¿no? O cómo estructurarlo, orientarlo, y nos perdemos a veces en eso, ¿no? En la indecisión de cómo contarlo. Y a mí me pasó igual que a ti. Al inicio yo también quería, sí, contaba ciertas cosas sobre mí, pero todavía me costaba romper esa barrera de
cuánto puedo contar de mí misma, ¿no? Y sobre todo en LinkedIn, que a veces se siente muy serio, muy profesional, ¿no? Y es por eso que también me tomé un espacio sin publicar, sin crear contenido, pero volví un tema de salud mental porque era muy cercano a mí. Y lo dudé mucho, ¿no? Y dije, ¿cuán cercano o cuánto puedo contar sobre ese tema, ¿no? Y me atreví a contar mi historia de una manera, ¿no?, un poco más detallada. Y lo que me gustó es que pude conectar con otras personas que quizás se sintieron identificadas, ¿no? Y todavía no se sienten listas de decirlo. Así que a mí también me ha encantado, Marlene, todo lo que has compartido. Y, no, y quisiera preguntarte cuáles han sido esos desafíos que quizás has tenido al inicio, ¿no? A la hora de empezar a crear contenido y cómo lo fuiste superando. Bueno, al inicio, que siempre lo cuento, mi mayor desafío era la escritura. O sea, la escritura, sobre todo en temas de ortografía, síntesis. ¿Por qué? Porque no he sido buena en eso, o sea, no ha sido como que mi mayor fortaleza. Mis mayores fortalezas han sido otras, como identificar, potenciar, impulsar a las personas, pero no escribir, ¿no? Incluso no me gustaba. O sea, cuando yo inicié, yo antes de llegar a LinkedIn, les cuento que empezaba a hacer videos en YouTube, pero nunca tuve éxito ahí. Estuve como un año, creo que haciendo videos, y no. Entonces yo dije, bueno, cuando empecé a escribir en LinkedIn, y a pesar, como les digo, que escribía, o sea, tenía errores ortográficos, igual la gente conectaba con mis historias y me escribía y me decía, Marlene, esto me ha ayudado, me ha cambiado la vida. Incluso tengo varios casos de éxito de solamente leerme, ¿no? Entonces eso para mí ha sido como alentador, y para ir superando ese desafío, que para mí sí. Y también obviamente he tenido personas que me escribían por interno, que me decían, está mal esto, has escrito mal esto, ¿no? Y eso sí era para mí como un desafío. Y yo creo que para cualquier persona se hubiera detenido quizás por vergüenza y tal. Pero yo lo que hice es, bueno, era más fuerte mi propósito que esta barrera. Pero sí, esa fue la barrera más grande. Ok, excelente, Marlene. Y sí, creo que acá también hay otra pregunta más, que es acerca de cómo equilibrar, ¿no?, el tema cuando es una narración o una historia muy personal con el contenido en LinkedIn, ¿no? Porque mucha gente que a veces coloca contenido que es muy sensible, otros que dicen que está bien, otros que está mal. Pero en tu opinión, ¿cómo equilibras esta narración con la foto, ¿no?, que tú puedas publicar, y también cuando cuentas la historia dentro de esta red de LinkedIn? Justamente siguiendo las estructuras, ¿no? O sea, yo siento que antes también contaba, como te digo, al inicio, en el 2020 también contaba mis historias porque veía que otras personas contaban, ¿no? Entonces a veces uno piensa, bueno, si esta persona cuenta su historia, ya yo también, pero no entiendes el fondo, ¿no? No entiendes la estructura y el por qué y cómo, ¿no? Entonces yo, desde que empecé ya profesionalmente con las estructuras, cada historia, o sea, no es que todos los días voy a contar una historia personal, sino trato de manejar el equilibrio, o sea, como cuando quiero conectar un poco más o cuando quiero generar, dependiendo del objetivo también, ¿no?, de mi contenido, porque, por ejemplo, ahorita yo estoy promocionando mi evento presencial en este 19 de octubre. Entonces voy a contar historias relacionadas, como que conecten, para poder conectar con ese público objetivo, que es mi principal objetivo ahorita. Entonces, dependiendo del objetivo, es como tú vas alineando las historias que quieres contar. Si quieres transmitir, empatizar o conectar más emocionalmente, quizás una historia más personal. Si quieres hablar de un tema, digamos, dentro de tu temática, no sé, el servicio o el trabajo que estás buscando se relaciona más con la salud mental, por así decirlo, ¿no? Entonces empiezas a contar más historias como de estas, ¿no? Pero igual, no todos los días, sino como que una vez a la semana, y ahí entrecalando. Entonces, con el contenido, ¿no?, de primero historia, para conectar o compartir un valor o compartir mis habilidades, y luego ya contenido relacionado a enseñar o a decir cómo hacer educativo, ¿no? Contenido más educativo o alguna frase inspiracional.
y esas cosas. Entonces es buscar ese equilibrio de acuerdo al objetivo que quieres lograr en ese mes, en ese trimestre, con tu marca personal en general, al objetivo del contenido y tu público objetivo también, ¿no? Ujú. Eso sí, Marlene. Ahí me entra justo una duda, ¿no? Cuando recién inicias, ¿cómo podrías organizarte o cómo sabes qué historias contar? Porque a veces uno puede sentir, tengo un montón de historias, pero no quiero que se sientan, ¿no? Que todas, pues, ¿no? Son, digamos, o de quejarme, o de que me pasó esto, me pasó aquello, ¿no? Y también al inicio uno se siente, un poco nervioso de, ¿no? ¿Cuánto puedo contar? Entonces, ¿cómo podría organizarse la persona? Es ahí el tema de la asertividad, ¿no? Lo que pasa es que me dijiste hablando de quejarse. Es que me acuerdo ya en el 2020 a inicios, o 2019 finales fue que yo también como que, o sea, era como que yo quiero ese trabajo. Ahí estaba en la indecisión de si emprender 100% o seguir con la búsqueda de un trabajo, no sé, en una empresa grande y tal. Entonces yo me quejaba porque yo decía, me he capacitado, me he formado, dentro de la empresa en la que salía, como que yo era la que más me había capacitado, la que más tenía iniciativas y todo. Entonces yo decía, ¿por qué? Y o sea, ¿por qué no encuentro ese puesto dentro de recursos humanos, pero no planillas, no esta parte, sino la parte más blanda? Entonces, también, lo primero que uno, o sea, lo primero que le sale es el tema de la queja, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que yo en ese tiempo, pues poco a poco luego dije no, o sea, me fui dando cuenta trabajando mi inteligencia emocional y es, queramos o no, estamos comunicando una marca personal. Entonces, dependiendo de cómo la comuniquemos, si nos quejamos, pues quedamos como eso, ¿no? De que nos estamos quejando. Entonces, hay maneras asertivas de decir, está pasando esto, o sea, de decir lo que está pasando sin que suene como una queja, sino más bien como un compartir un aprendizaje o algo, una reflexión que te queda de eso, ¿no? Entonces, cuando estás iniciando, depende igual, siempre va a depender del objetivo, de cómo tú quieres que te proyectar, cuál es esa marca personal que quieres proyectar. Y a partir de eso, empiezas a contar tus historias, como te digo, no importa, personales, esto, pero que tenga que ver con la temática de tu contenido, o sea, de tu marca personal. Por ejemplo, en mi caso, marca personal 360, por eso es que me permito hablar de mentalidad, me permito hablar de liderazgo, me permito hablar de emprendimiento, me permito hablar de posicionamiento, porque es marca personal 360. Pero si tú te das cuenta, es todo para marca personal, o sea, todo para ti como persona. No le hablo a una empresa, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no es mi público objetivo, no son empresas, mi público objetivo es la persona, ya sea emprendedor o líder. Entonces, cuando tenemos bien claro eso, la temática que tengamos, todo la alineamos a eso. Entonces, si yo cuento una historia desde generar, que quiero trabajar la mentalidad, entonces voy a trabajar más el tema del comportamiento humano, o sea, y quizás voy a contar una historia. Si se dan cuenta, ayer escribí, por ejemplo, una historia que hablaba de mi cabello, o sea, de mi cabello. Entonces, eso porque quiero generar conciencia y generar más en la parte del comportamiento, más en la mentalidad, en la transformación de creencias, ¿no? Entonces, estoy compartiendo una historia personal, pero que tiene un objetivo más alineado dentro de esto. Entonces, cuando iniciamos, o sea, obviamente, pues no conocemos todo esto, entonces es empezar a investigar un poco más e ir contando nuestras historias, pues alineándolas a nuestras experiencias y a lo que queremos proyectar. Lo que sí siempre digo es evitar la queja, sino, o sea, si quieres quejarte igual, pero hazlo de manera asertiva porque igual, LinkedIn, o sea, cómo nos tratan, cómo nos ven. Atraemos lo que comunicamos, así les digo, porque yo al inicio atraía gente problemática, personas que querían gratis mis servicios, pero cuando empecé ya bien estructurada, o sea, me fui estructurando en el camino. Hoy en día, pues mis clientes toman acción, son súper lindos, entonces te das cuenta de la calidad de personas también que atraes a tu comunidad
bueno, especialmente los que somos emprendedores, ¿no? Incluso hasta empresas, ¿no? Las empresas que puedes atraer también son empresas que se alinean a tus valores, a tu visión y se alinean también a tus principios y propósitos. Ok, perfecto, Marlene. Y justo ahí también vamos en línea con esa pregunta que nos hace Sergio. Yo de igual forma la quiero colocar para que tú la puedas también responder. Dentro de LinkedIn se pueden hacer publicaciones de tu vida diaria, ya sea sobre lo que te gusta hacer. A ver si que le puedes seguir responder a Sergio, de repente con un resumen de lo que hemos estado comentando. Ya, en LinkedIn puedes hacer publicaciones de tu vida diaria, ya sea sobre lo que nos gusta hacer. Claro, o sea, lo que te apasiona, pero todo enfocado quizás a una habilidad o a un valor, ¿no? Por ejemplo, si te apasiona el fútbol, ¿no? O sea, me apasiona, hoy me fui no, empiezo a contar, pero es, primero, ¿qué quiero transmitir? Quiero transmitir disciplina, perseverancia, constancia. Entonces te dan cuenta que hay valores y habilidades blandas detrás. Entonces, enfóquese en eso. O sea, cuando sea más de tu vida diaria, ¿qué aprendizaje? Dentro de esto, ¿qué habilidad y qué valor voy a transmitir y cuál va a ser el mensaje? ¿Cuál va a ser ese aprendizaje, mensaje, reflexión la que quiero dejarles a partir de esta experiencia, a partir de esta historia? Así que eso le diría. Sí, gracias Marlene. Y ahora, bueno, preguntarte que tu lema siempre es, ¿no? Tu legado. Entonces, ¿cómo visualizas o cómo ves que evoluciona tu marca personal a futuro en LinkedIn? Yo veo que, bueno, LinkedIn es una plataforma, como todas las plataformas digitales que cambian, incluso mirando de aquí en el 2020, que ya son 5 años, ¿no? Entonces, en el 2020 era distinta a lo que son. O sea, ustedes, no sé si han estado en ese tiempo, yo los he visto en los últimos años, entonces, pero sí, ¿cómo? Dando los pequeños pasitos ahí en el 2020, no la cuenta. Ya, pero en ese tiempo era distinta. Hoy en día son otras cosas, hay otras temáticas. Entonces, pues como veo, esto es justamente la adaptación, o sea, el adaptarnos, estar en constante aprendizaje, estar en colaboraciones constantes, en aprender de otros, en crecer en comunidad, incluso hasta digamos, si nosotros hacemos lo mismo, si ustedes hacen LinkedIn, hacen marca personal, hacemos lo mismo, pero cada uno a su estilo, a su forma. Entonces eso, y haciendo estas colaboraciones y creciendo, yo creo que ese es el futuro, ¿no? O sea, no es de que no, es que yo lo hago mejor que tú, o yo tengo más años que tú, o tengo menos años, o que yo soy el top. No, es que todos tenemos algo que enseñar, algo que aprender. Y es justamente eso para todas las industrias. Yo creo que LinkedIn para el futuro, o sea, la visión que yo tengo, o sea, desde es que si queremos avanzar como profesionales necesitamos más colaboración genuina, no esta que hay buscando intereses, sino genuina, que quiero compartir, quiero seguir compartiendo mi historia, mis historias, mis experiencias y haciéndome visible, porque hoy en día sabemos, o sea, siempre tenemos que estar ahí, porque pues es la única manera de seguir avanzando y de seguir siendo competitivos y aprendiendo también. O sea, estos espacios también nos sirven para aprender unos de los otros, ¿no? Sí, Marlene, justo ahí coincido contigo, eso de hacer condiciones genuinas, ¿no? No por interés, no porque recién empiezo y me quiero agarrar de un top creador para que me vean sus seguidores y ya está, como a veces he visto en las estrategias, sino que toda colaboración siempre debe ser, ¿no? Desde eso, de la honestidad y querer realmente aprender, ¿no? Y conectar entre todos. Y acá hay una pregunta también de otro asistente del webinar que dice, perdón, a la sesión, que dice, yo me dirijo al sector tech y tengo la duda del formato ideal cuando se toca un tema muy controversial. Puede ser un post normal de una imagen o un carrusel o un video. ¿Cuál sería? A ver. Ah, y el formato controversial.
O sea, en el tema de formato, bueno, yo no soy muy controversial, o sea, no soy una marca controversial como pueden ver. O sea, que me meto mucho en los, ¿cómo se puede decir? Como algo que genere controversia frente al público. Pero lo que yo siempre digo es, siempre lo que vayas a compartir y los formatos, es ver cuál es el formato que a ti te funciona y con el cual te sientes tú cómoda, ¿no? O sea, si es un controversial, quizás no te sientes con una imagen tuya que esté ahí, quizás más, no sé, una imagen que refleje de cómo dar la solución para ese tema, ¿no? No se trata solamente de soltar el tema, sino quizás de decir, esta es mi solución, o sea, esta es la problemática que está surgiendo y de esta manera, a través de una historia, contarla, el cómo tú la vienes haciendo, ¿no? Desde tus pequeños pasos o de los grandes pasos que ya vengas haciendo. Entonces, es compartir cómo tú lo vienes haciendo. Y si te sientes cómoda, quizás lo estás haciendo a través de una imagen con tu foto, pues genial. Y si no, a través de una imagen, a través del formato que te sientas cómoda. Yo, por ejemplo, me siento, o sea, dentro de los formatos, por ejemplo, mis imágenes de fotos no son las más, o sea, las más virales, se puede decir, las más virales, ¿no? Porque yo veo que en otras marcas personales sí. Entonces, y ahí me he dado cuenta, por ejemplo, las historias, depende de las historias. Esta historia que compartí de mi historia lineal, esa sí tuvo bastante acogida, ¿no? Pero quizás otra historia que no era, digamos, era un poco más distinta, tenía otra estructura, tuvo, no sé, pues bien poca recepción, ¿no? Entonces, eso, o sea, es ir escogiendo tu formato, adaptándolo al que tú te sientes cómodo. Las historias normalmente, creo que las que más, o sea, más funcionan, al menos a mí más me han funcionado, es escritas. O sea, en Carrusel, hasta el momento, no he intentado contar una historia porque, bueno, sí conté una vez una historia así, pero no me funcionó. Entonces, creo que es como ir probando, como cuál te va funcionando más a ti. Perfecto, sí, creo que va a depender mucho del público objetivo también. Ahorita está muy de moda que ha salido recién el tema de los videos, ¿no? Que está generando mucha visibilidad y alcance. Entonces va a depender, muy aparte del sector, también del público, de la gente que te ve, qué es lo que quiere ver, ¿no? En mi caso utilizo mucho fotografías cotidianas que son mías, fotografías de repente, no sé, con mi perrita, con mi familia, a veces posts que he hecho diseños únicos, que es un slide. He probado carruseles, pero también justo así como Marlene, no siento que me haya funcionado tan bien. Puede ser también por un tema de redacción, ¿no? Porque para hacer un carrusel, no sé, de 8 o 9 páginas, hay que atraer al usuario que se quede leyendo pues todos esos slides. Entonces, hay como que un gran reto. Justo esa pregunta que nos dejaron fue de Roberto Aguirre. Gracias por conectarte. Y ya con la última pregunta es, ¿cómo te mantienes inspirada? ¿Tienes de repente algunas páginas, referentes? Ese tema de la creatividad a la hora de conectar con las ideas, ¿tienes ahí algunos de repente, no sé, blogs, artículos que te ayuden con ello? Sí, o sea, yo lo que tengo, primero es que me planifico. No es que lo hago del momento. Sí tengo algunos contenidos que son así del momento, pero es justamente dejo espacios para eso. Yo trato de mantenerme planificada con anticipación. Esto lo vengo haciendo desde, o sea, obviamente desde que empiezas ya a agarrarle y agarrar el hábito de que tu marca personal es una empresa personal y hay que compartir contenido todos los días, o sea, te empieza a gustar, o sea, a mí me empezó a gustar. Ahorita yo, día que no comparto contenido, me siento mal. Es como que ay, no he compartido con algún conocimiento, algo que le puede servir o ayudar a las personas, ¿no? Entonces me siento como que mal. Entonces trato de planificarme. Dentro de esa planificación, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo estoy escuchando un podcast y luego se me ocurre una idea. Estoy leyendo un libro y ya estoy escribiendo mis ideas. Entonces, de eso va saliendo contenido. O sea, pero yo lo voy, como que todo lo voy almacenando en Drive. Yo utilizo Drive porque es como que para mí más fácil, no sé. En Drive tengo una carpeta donde es contenido. En esa carpeta
pongo mes febrero, ¿no? Ahorita estamos en octubre, y ahí voy poniendo arriba primero mi objetivo del mes, dentro de eso mi temática, o sea, resaltando cuál es mi temática, centrándome en la temática, dentro de eso el público objetivo al que más me voy a enfocar, porque en mi caso yo tengo dos, que son emprendedores y líderes, mentores, entonces son dos públicos objetivos, entonces ahí los pongo. Y luego ya es para generar el contenido en sí, pues eso, las ideas que se te van ocurriendo en cada, o miras un post en LinkedIn, vas de, mira, esto puedo compartir yo, no la misma, el tema, sino como que se te vienen, ¿no? Ideas. Entonces, esas ideas yo las voy apuntando. Aparte, de hecho, también tengo referentes, ¿no? En los que me inspiro. Por otro lado, de mis experiencias, de lo que voy aprendiendo quizás en una certificación. Por ejemplo, estuve el año pasado, este año, inicio de año, finalicé mi certificación de coaching. También aprendí muchas cosas de ahí, yo iba compartiendo. Entonces ahí siempre vas teniendo como un banco de ideas y hay que darse tiempo, ¿no? Yo me doy los sábados en la mañana, en la mañana o tarde, me doy un espacio para ya escribir mis contenidos. Y así ya tengo mis contenidos para la semana, para la quincena, voy teniendo ya, y no es que a último momento, ¿no? Entonces, eso, o sea, obviamente si tú te sientas el sábado y no tienes todo esto, no te vas a, o sea, no te va a salir nada, ¿no? Porque estás cansado, incluso a veces cansado, ¿no? Pero si tú tienes todas las ideas más o menos organizadas, ya tú simplemente es como organizar y luego ya escribir. Ahora, con el tema de los diseños, pues yo tengo, se puede decir plantillas, ¿no? O sea, tenemos plantillas en Canvas y usamos, solo cambiamos la frase o cambiamos, si es un carrusel, cambiamos pues el contenido en sí, porque el diseño o los diseños que sean las figuras, los gráficos, pero todo el diseño en sí ya está, solo hay que cambiarle las letras, o sea, el contenido en sí, tanto en lo que quieras compartir y luego en la parte de gráficos, si quieres como complementarlo. Pero eso, o sea, no, ese es mi camino, ¿no? Ese es mi recorrido que hago para poder siempre tener contenido y que no me falte. La única vez que me falta es cuando me enfermo y ya, pues, no sé, 2 semanas por ahí estoy enferma y no hice. Entonces, o sea, obviamente de 2 semanas ya pues me va a faltar, ¿no? Pero, mientras tanto, trato de mantenerme así. Gracias, Marlene. Yo también me queda en la mente tu organización para aplicarla, porque luego digo, uy, no tengo que compartir, o si lo tengo a la mitad hecho y ya, yo mismo me desanimo. Así que nada, gracias Marlene, de verdad que ha sido una sesión muy rica, con muchos aprendizajes, no solo, ¿no? El conocimiento de las estructuras, cómo una historia, sino también a nivel de mentalidad, ¿no? Como lo decía, de confiar en uno misma, de empezar, ¿no? Y de que cada una de nuestras historias vale y podemos contarlas, ¿no? Así que nada, muchas gracias por todo. Y, no, a ver. Y también eso, ¿no? Milagro, ¿vas a mostrar algo en pantalla?